como el hidrógeno básicamente está relacionado con estos 4 puntos, ¿ya? Hay que entender bien, a mi entender, un poco lo que es las energías renovables hoy día, en qué situación están, etcétera, etcétera. ¿Cómo se relaciona esto con la descarbonización, el compromiso de descarbonización al 2050? ¿Qué oportunidades de negocio genera eso? Y un poco cuáles son los focos de colaboración entre nosotros, digamos, entre Chile e Inveschile, que están en eso. Lo primero es entender el mercado eléctrico en general, ¿ya? Donde hay 3 grandes grupos de empresas, generadores, las empresas de transmisión y la distribución. Las empresas de transmisión y distribución en general pueden estar relacionadas, ¿ya? Pero no así los generadores. Los generadores son solo generadores, no pueden estar en el negocio de la transmisión ni de la distribución. En general en Chile están relacionadas porque son empresas distintas, aunque puedan pertenecer a un mismo grupo. Hay fuentes distintas, unas más renovables que otras, ¿ya? Que finalmente se transfiere esa generación, se transfiere a subestaciones, ¿ya? Y estas a su vez a líneas de transmisión de alta tensión que llegan a las subestaciones de donde se baja el voltaje y se entrega la electricidad a los usuarios finales, que son eso, ¿eh? Que son básicamente residenciales, comercio, industria, el alumbrado público, etc. El esquema, tal cual como está legislado, indica que hay 2 tipos de clientes: los clientes llamados libres, que son mayoritarios, que son todas las empresas que tienen, perdón, esto es kilowatt, regirlo al tiro, donde las empresas que tienen, las empresas grandes en general, son clientes libres, por lo tanto generan sus propios contratos, sea con los distribuidores o con los generadores, y los clientes regulados son los que la ley definió que no podían tener una capacidad de negociación con los distribuidores o con los generadores, por lo tanto forman parte de las pequeñas empresas y los clientes domiciliarios, el pequeño comercio en general en las ciudades son clientes regulados y tienen algunas definiciones en cuanto a la forma de tarifar. Unos son negocian directamente con las empresas y los otros tienen un precio definido por ley. En Chile existe, para coordinar todo esto, un operador central, que es el Coordinador Eléctrico Nacional, que online y con condición de minutos, digamos, está asegurando la suficiencia y la seguridad de abastecimiento, estando en línea para poder despachar a través de lo que se llama el Centro de Despacho Económico de Carga. Opera todo la coordinación, en el fondo, de la generación y la transmisión para que se pueda entregar al mínimo costo una cantidad de electricidad que está definida en función de una proyección de demanda y de oferta que el propio coordinador hace continuamente, ¿ya? Así define cuáles son las necesidades y cuáles son las demandas y las ofertas posibles, y va despachando en función de lo que se va haciendo. También tiene a cargo todo lo que son los llamados a licitación para nueva transmisión, para nueva generación, nuevas cantidades de generación que demandan los distribuidores, básicamente en función de lo que se va proyectando a un tiempo determinado. Bueno, tiene una serie de datos online que se pueden acceder libremente, como qué es lo que se está acumulando como generación, cuál es la demanda propiamente tal que tiene que suplir. Está todo lo que es neto diario al minuto
la generación propiamente tal y de qué origen viene ese solar, o si es biomasa o es de carbono, o sea, fósiles, etcétera. Y también define por eso mismo un costo marginal puntual, que es el cual permite que se haga la transacción de esa energía. De los llamados que se fijan ahí son cada 2 años, algunos cada 3, a veces 1 año, en función de la demanda. El coordinador llama a licitación, ¿ya? Y ahí solamente destacar que los precios, a medida que ha ido penetrando las energías renovables, los precios de esa energía han tendido a bajar sustancialmente, y hoy día se ubican dentro de los $30 por megawatt. Por otro lado, los clientes libres, en función de lo que van informando las empresas contratistas, la empresa generadora, a la Comisión Nacional de Energía, que es uno de los entes dependientes del Ministerio, el otro es la Superintendencia de Electricidad, de los cuales regulan y fijan un poco el control y la regulación. Los precios de los clientes libres, que son los contratos que han negociado las empresas mineras, yo diría que básicamente, y algunas otras industrias, con los generadores directamente, ha tenido esa tendencia en el último tiempo. Hay que corregir un poco estos valores por tipo de cambio y no es, pero más o menos es un 18% lo que ha subido eso. ¿Por qué es atractivo el negocio energético? Uno es porque hay una demanda, un incremento de demanda importante, estable, ya que se va a necesitar en los próximos años. Y por otro lado, tanto los clientes libres, que son los naranjas, como los clientes regulados, también hay un aumento en la demanda futuro, en este caso el 2040. Y lo que se supone es que la cobertura va a estar suplida principalmente por energías renovables. Hoy día la capacidad más o menos es un 54% renovable, ya hace un par de meses ya se superó la capacidad instalada vía fuentes renovables con respecto a las fósiles. Hasta noviembre o diciembre o enero, si no me equivoco, de este año, diciembre del año pasado, esta proporción era inversa, había más capacidad instalada fósil que renovable. Los renovables, la ley los separa en dos tipos, lo que son los convencionales, que serían básicamente las grandes represas y todo lo que originalmente dio lo que era Endesa originalmente antes, digamos, y que quedó ahí, que son las grandes obras de infraestructura, que prácticamente no hay ninguna nueva, y eso es un 21%. Las renovables no convencionales que nosotros conocemos, sol, viento, las hidroeléctricas de pasada, algo de biomasa, etcétera, ya suman un 32% de la capacidad instalada. Hay un poco ya de storage, de almacenamiento en batería, Battery BESS, Battery Energy Storage System, que ya son 64 megawatts, que es bastante bajo, pero es importante porque son las que van dando el respaldo que se va generando a medida que las renovables van penetrando en el sistema, porque son intermitentes. El sol funciona solamente de día y los vientos tienden a tener ciclos y distintos comportamientos. Y la energía térmica sigue siendo un 46%, en Chile mayoritariamente fósiles de distintos tipos, carbón es una parte, diésel es otra, y el gas incluso natural también es otro. La cobertura eléctrica en Chile es 98,5%, de la población tiene acceso a energía eléctrica desde distintas fuentes, y en Chile hay básicamente 3 sistemas. El sistema eléctrico nacional, que abarca desde Arica hasta un poco más al sur de Puerto Montt. Después, ahí hay un coso chiquitito que es para la zona de Cochamó y del Nopirén. Y después está el sistema eléctrico de Aysén, que abastece solamente a Aysén, lo demás está fuera
off-grid, digamos, absolutamente. Todas las ciudades chicas y pueblitos chicos en Aysén se abastecen con diésel, básicamente. Y después el sistema eléctrico Magallanes, que también es chico, porque la cantidad de gente que vive básicamente es chica, pequeña. Entonces, en Chile, como les decía, el aumento renovable es lo que va a generar, lo que va a suplir la demanda que está prevista o que ocurra de aquí al 2040. Y eso es porque básicamente ya las plantas de carbón, ya que son las más contaminantes, no solo por la cantidad de CO2 que emiten, sino que también por la cantidad de material particulado de 2,5, que es un material complicado, es lo que ya está previsto. Hubo una primera fase que se iba, que es la que está en rojo, que es la que se acordó con la empresa, con las empresas para hacer el phase out, y definitivamente dejar de generar a partir de eso y que queden solamente como centrales de respaldo, si es que no se cambian, que es lo más probable. Y después hubo una fase avanzada el año pasado donde hubo las propias empresas en conjunto con el gobierno se comprometieron a anticipar esta salida, que son las líneas verdes, y es lo que está generando hoy día que prácticamente el total o una buena parte de la generación a carbón va a dejar de existir a la brevedad y hay que suplirla. Esta es una proyección, estas son cifras de abril, si no me equivoco, de cómo ha sido la penetración de las distintas fuentes de energía renovable, si bien sigue todavía siendo una pequeña cantidad, ¿ya? Porque una cosa, bueno, ahí le puedo explicar después, una cosa es la generación y otra cosa es la potencia generada realmente. Una capacidad instalada es una cosa, pero en Chile se sigue, la gran mayoría de la energía es producida por fuentes fósiles, ¿ya? Pero la penetración de las energías eólicas principalmente y solar, quiero decir solar principalmente y eólica, han sido tremendamente relevantes, y las demás, la cantidad, la capacidad instalada ha sido relativamente estable, no ha sido tan relevante. Existen pequeños aumentos en lo geotérmico y son proyectos nuevos que están recién partiendo, pero el fuerte de esta penetración es con energía solar y eólica, ¿ya? Ahí hay algunos, nada más que un paseo turístico nomás de algunas plantas. Si se fijan, están todas instaladas más o menos donde están las mineras y donde están un poco los centros de producción. Ahí hay otra que es Conejo, que es una tremenda, también grande, vientos en distintas partes, tanto en el norte como en el sur, o hay otro en Sierra Gorda, etcétera. Cerro Dominador, que se acaba de inaugurar y se acaba de sincronizar hace un mes, una cosa así, un mes y medio, se sintonizó y se inauguró ahora hace un par de semanas, si no me equivoco, 2 o 3 semanas, que ya empieza a trabajar la generación solar, pero con un sistema de almacenaje térmico que permite generar electricidad en la época donde, a las horas en que no se genera con el sol, digamos. Entonces se acumula en sales térmicas y después en la noche tiene capacidad para tanto para almacenar 17,5 horas de energía que después se generan durante la noche. El Cerro Pabellón es el único proyecto geotérmico que hay en Chile que ya tiene asociado un sistema de generación de hidrógeno. En este caso no es intermitente, por lo tanto es tremendamente interesante, y ahí hay una exploración que hacer de posibles negocios, porque las fuentes que tengan esta capacidad de suplir la intermitencia, a mi entender, son las que son claves para el desarrollo próximo del hidrógeno. Y el hidrógeno mismo es una fuente de suplir intermitencia, por el mismo hecho que se puede producir durante las horas de calor, de sol o de viento, y después liberar eventualmente al sistema eléctrico, si bien no es el principal de los usos.
Proyectos, eso es lo que hay ahora. Tenemos como 9 gigawatts ya más o menos disponibles, más 6 van a ser 15. Así que es bien interesante lo que se viene, porque prácticamente en un año se va a haber duplicado la capacidad de proyectos. Son proyectos que están en construcción o en prueba, que ya están aprobados absolutamente. Y los que están en el pipeline del servicio de evaluación ambiental son otros 200 proyectos con 12 gigawatts y más o menos 1 a 1 en la cuenta de la cocinera, 1 gigawatt, $1 billón. Más o menos es el nivel de inversión que se requiere, y eso es lo que en este momento está bajo. Esto está en febrero. Esto pueden haber varios proyectos que ya se aprobaron y que están funcionando, porque ha estado funcionando súper bien. Y de eso, el 60% son solares, pueden ser solares como tales o concentración solar de potencia como Cerro Dominador. Y el potencial es enorme. Hay cerca de 1,8 gigas, terawatt en el fondo de potencia instalada, disponible, comprobada, ya estudiada, principalmente eólica en la zona de Magallanes es sumamente importante. La solar obviamente es muy importante en el norte, y en la zona centro-centro-sur se da una mezcla de distintas capacidades. Ahí la resolución del mapa nos permite ver que efectivamente hay potencia solar en la zona central y en la zona y potencia eólica también en otras zonas chicas, especialmente en Chiloé hay una potencia enorme. Y bueno, la idea es tener una matriz, como les decía, completamente renovable, ¿ya? Donde el aumento, aquí estamos planteándonos al año 2050, haya una parte relativamente similar entre lo que es producción eólica, ¿ya? Producción solar, una entrada importante de proyectos como Cerro Dominador, de que sean concentración solar de potencia, y vayan disminuyendo al mínimo los diésel y los gases naturales, y el carbón ya a esa altura va a llegar solamente aquí, como les decía, hasta el 2040. De ahí ya definitivamente se pierde. Pero los consumos desde renovables todavía son bajos, son del orden del 8 o 9%. Entonces, lo importante, el desafío de aquí, esto es aumentar el consumo a medida que se vaya generando mayor capacidad. Si bien estamos sobre los países de la OECD, muy sobre el mundo, y de todas maneras sobre Sudamérica, todavía hay harto camino que andar. Pero bueno, ahí está la cifra esa, es interesante, y 3/4 de la energía solar de Latinoamérica se produce en Chile. Este es un cuadro de balance energético que es importante, porque ahí se pueden ver que básicamente, si bien podemos tener mucha energía renovable, el grueso de la energía en términos ya de calorías, digamos, de uso, son fósiles, biomasa, incluida la leña en este caso, carbón y gas natural, y lo que propiamente tal de renovable es bastante bajo. Si se fijan ahí, por aquí está un lado, están las fuentes, aquí están los usos, ¿ya? Esta cantidad de fósiles, bueno, básicamente son diésel y otros cosas, se refina, se agregan y se van principalmente al transporte y a la industria, y en menor cantidad probablemente venga acá al residencial por la vía de calor, ¿ya? Si vemos el carbón se va absolutamente toda electricidad, y ahí es un 92,5%, es altísimo lo que se va, y el resto poquito que se consume a niveles locales. El gas natural tiene un pequeño uso industrial y algo de calor residencial, y quizás de autoconsumo en algunos casos, y otra parte importante también son las centrales de ciclo combinado, que son para producir electricidad. Dentro de las renovables, más o menos, ¿ya?
está la biomasa, donde la industria forestal, en este caso, ocupa una parte de sus propios residuos con bastante éxito para suplir sus propias demandas, y el resto son producción eléctrica que va para eso, para algunos usos. Y si vemos el total de las renovables, va a energía, va a electricidad, ¿ya? Y esta electricidad se separa un poco en distintos usos, principalmente industria, pero eso varía mucho según el caso. Pero al año nosotros importamos más o menos 10.400 millones de dólares para quemarlos. Eso es en buenas cuentas lo absurdo, teniendo una energía suficientemente amplia y disponible con fuentes renovables que podríamos ocupar para todos nuestros usos. La descarbonización es un poco el gran llamado de esto, y es la gran motivación por la cual el mundo en este momento está enfrentando esta nueva era, digamos, con un compromiso muchísimo más amplio para poder mitigar los efectos sobre el cambio climático. Y en el caso nuestro, estas son las principales fuentes de emisiones. Entonces tenemos una cantidad importante que abatir de emisiones en el sector eléctrico y en la producción de calor en general, una buena parte en la industria y de manera importante en el transporte. Por lo tanto, ahí es donde se van dando posibles usos para el hidrógeno. Los renovables siguen siendo las más bajas, ahí está clarísimo. Aquí faltan algunas otras fuentes, pero las energías renovables han bajado de manera súper amplia. IRENA, que el Instituto Nacional, o sea, el International Renewable Energy Agency, lo tiene ya absolutamente comprobado, y ellos ya indicaron que Chile es el hidden champion de este esquema, digamos, que apareció muy de repente. Todos los valores han bajado de un año entre el 2010 y el 2019, salvo el geotérmico, que ha subido por algunos motivos, y las hidro, en este caso, son las represas, que probablemente tengan un costo que hoy día tiene que suplirse ambientalmente. ¿Cuáles son los hard to abate? Los sectores difíciles de atacar. Bueno, están los dos grandes, ya, que son la aviación y el sector de marítimo, las industrias pesadas de cemento y de vidrio, que son prácticamente muy similares, acero, la agricultura a través de los fertilizantes, industria química, que básicamente son las industrias del plástico, diría yo, pulp and paper, y el food process son las que son donde realmente se producen emisiones de manera sustancial para el mundo. Y la forma de atacarlas probablemente tenga mucho que ver con el hidrógeno hoy día, porque se necesitan combustibles con bajo o con cero huella de CO2. Si uno ve las proyecciones que se hacen al año de reducciones con los distintos escenarios que se han planteado en el mundo en función de los 2 grados, de los 1,5 grados, que es lo que hoy día se cree para que no quede la crema, más o menos una parte importante aquí se está viendo, bueno, el grueso son energía renovable y eficiencia energética, ¿ya? Ahí está, el grueso sigue siendo eso. Y aquí empieza a entrar el hidrógeno como un vehículo importante para poder hacer esta transición energética. Ya en los compromisos que tiene Chile determinados, digamos, voluntarios, ya básicamente el 50% son soluciones relacionadas con la captura de CO2 a través de la adicionalidad en temas forestales, básicamente evitar la destrucción y
por supuesto reforestación, pero no es tan relevante, pero sí lo principal es evitar la destrucción y proteger los sistemas actuales, más todo lo que adicional en cuanto a forestación. Y ahí entran el hidrógeno recién ahí como parte de la otra mitad, donde junto con la energía renovable y la energía y la eficiencia energética es lo más importante, y la movilidad obviamente tiene un peso ahí que en el caso nuestro no es tan relevante. Esto es de Chile, así que es nuestro escenario. Dentro de las capturas de CO2 están lo que se llaman las Negative Emission Technologies, las NET, donde están, bueno, todas estas capturas de distintas formas, las capturas directas del aire, como el proyecto HIF en Magallanes, que está buscando eso, producir hidrógeno, producir esto, capturar directamente CO2. Aquí hay otras fórmulas de CO2 con capturas de CO2 a partir de biomasa que se ha aprovechado y que no se ha emitido CO2, evitar lo que decía yo, evitar la que se deforeste y se reforeste. Hay capturas en el suelo, hay temas costeros en las algas que en Chile creo yo que se ha visto poco, y sería muy interesante que quienes estén en países marítimos cultos ver qué están haciendo, si es que hay algún tipo de iniciativas en eso. Me parece sumamente novedoso y interesante. Bueno, y aquí entramos al hidrógeno, que no les voy a ver mucho, porque las presentaciones que le hicieron fueron muy buenas, ¿ya? Pero básicamente muy simple. Aquí con un sistema que hoy día es la gran mayoría de la producción de hidrógeno se hace con Steam Methane Reform, a partir de gas o de otros fósiles, y produce 10 a 12 kilos de CO2 por kilo de hidrógeno, contra la electrólisis, que no es más del 1% de la producción hoy día en el mundo, que produce el mismo kilo de hidrógeno, no produce CO2 y produce una cantidad no menor de oxígeno, ¿ya? Así que eso es un tema importante. Y los usos también ustedes ya se los mostraron, estamos hablando ya del hidrógeno verde, cómo puede ser esto para producir gases, ¿ya? O inyectarse a los pipes, a las tuberías de gas. Se pueden producir distintos combustibles, sea directamente como hidrógeno o como otro, en el caso que se transformen en lo que son amonia, o que básicamente fertilizantes, explosivos, pero hay otro uso directo como combustible en celda, y otro que los e-fuels, en el fondo todo lo que son los combustibles que van destinados a dos grandes fuentes de emisiones, que son la aviación y el transporte marítimo. Y en Chile, bueno, ya hay varios proyectos anunciados. En Chile son todos verdes, en el mundo no todos son verdes, hay distintos colores ahí que ya los vieron ustedes, que hay, que están en Chile. Hay tres proyectos grandes, digamos, grandes, ¿ya? Un proyecto en el norte de amonio, de amoníaco, que básicamente puede producir explosivos, y el excedente exportarlo en conversaciones que están medianamente avanzadas, en este caso para este lado del planeta. En el sur, en Punta Arenas, hay un proyecto que se hizo en conjunto con Europa para producir metanol como combustible directo, porque la gracia que tiene el metanol verde, digamos, es que se puede ocupar en motores convencionales. Entonces eso no requiere ningún tipo de retrofitting de motores ni cosas especiales, entonces bastante directo para una época de transición. Y el tercero, que se anunció hace un par de semanas atrás, también un proyecto de amonio, que va a ser también en la zona de Magallanes, que ya va a ser 3 veces el proyecto original de NAEX, que quiere producir 1 millón de toneladas, que está relacionado con una empresa de fertilizantes, ¿ya? Así que ahí hay 3 proyectos concretos bastante grandes. Nuestro gran competidor
Australia, ¿ya? Que tiene también proyectos de amonio grandes, proyectos de hidrógeno grandes, y tiene la gracia de haber partido antes conversando con Japón, más o menos en 2013, 2014, firmando ya acuerdos en 2015, como para poder abastecerse de hidrógeno y amoníaco para distintos usos. En este caso para Japón, ahí les voy a contar un poco para qué. Después hay, bueno, todo el grueso lo lleva Europa, pero se concentra porque Europa es más chiquitito, y tiene esta relación virtuosa de tener a España como un gran productor de energía solar, y Marruecos detrásito o al frente, también con un potencial importante. Y en el caso de España, con un desarrollo tecnológico absolutamente de primera línea en términos de renovables. Oportunidades son clarísimas, ¿ya? Aquí este cosito, este esquemita, que es de los Hydrogen Insights Report, que podrían leerlo, porque en realidad es bastante sintético y interesante. Considera que hay países definitivamente de primera y segunda categoría, donde tenemos, por un lado, óptimos recursos renovables y un costo relativamente promedio para el gas natural, que es como el primer reemplazo al carbón, y se da que los países netamente importadores, Corea y Japón, por ejemplo, tienen claramente una posibilidad de tempranamente, se habla del 2028, de empezar a abastecerse de combustible verde a un precio comparable al de los combustibles grises o azules. Obviamente esto tiene una serie de supuestos que son bastante importantes, que es un cierto valor del precio del gas natural, y sobre todo lo más interesante a mi entender es el costo de la tonelada de CO2 en los sistemas de emisión transables, que están a $30 el año 2020. Chile tiene un valor de $5 por tonelada, ¿ya? El año 2030 de 50, el 2040 150, y el año 2050 de $300 por tonelada. O sea, ahí hay un tema también importante de ver cómo están funcionando en sus mercados estos sistemas de transacción, estos esquemas de transacción de emisiones, los ETS que se llaman, que hay algunos que ya, varios que los tienen implementados, en Latinoamérica solamente Colombia, donde lo más probable es que en la COP26 en octubre en Glasgow se va a acordar, por las conversaciones que se han venido siguiendo, se va a acordar un sistema ya definido originalmente en 2012 en París, o en 2015, ratificado entre comillas, pero no se implementó nunca. Ahora parece que la cosa va un poco más en serio y ya hay como un punto sin retorno, así un tipping point en lo que es energías verdes a nivel global. Esto es lo mismo, son otros mapas que sirven mucho, porque el único rosadito aquí del mapa es Chile nomás. Entonces, los demás pueden ser verdes, pueden tener una serie de cosas, pero aquí yo le agregué la banderita, algunas banderitas, pero Chile es el país definitivamente con el costo más bajo de hidrógeno por kilo. ¿Ya? Eso ya también se los dijo el ministro, se los dijo Benjamín y la gente de la GIZ. ¿Cómo se va a comercializar el oxígeno, el hidrógeno? Bueno, como amoníaco inicialmente. Ahí está un poco como están definidos. No, esto no está inventado, sino que es un poco lo que las propias estrategias de los distintos países han definido. Amoníaco, metanol, hidrógeno como tal, y después hidrógenos licuados, que son bastante más hidrógenos como tales, presurizados para usos locales, y hidrógeno liquificado para grandes distancias de transporte, que es una tecnología que está en desarrollo, si bien está bastante avanzado en desarrollo, es una tecnología sumamente cara todavía, porque tanto la presión alta como la baja temperatura son altamente demandantes de energía también. Entonces ahí hay un cuello de botella que tendrán que solucionar, en este caso
los japoneses con los australianos y en parte los europeos que están haciendo algunos ensayos también. Los otros son incorporados, ¿ya? Como valor agregado de exportación verde, tanto en cobre, en litio u otros sectores, fruta, lo que sea, ¿ya? Y después también se va a comercializar lo que son clústeres industriales en algunas zonas costeras, como en Chile podría ser Talcahuano o Mejillones, en algunos sectores que ya tienen esto y que tienen un desarrollo industrial importante, donde se va a poder ampliar un poco ese esquema. Y por otro lado, en todo lo que son los usos de lo que es manejo ambiental, para evitar, ¿cómo se llama? Remover o mover, en el fondo, CO2 desde la atmósfera, ¿ya? Y esos son, realmente las cifras son multibillonarias, digamos, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de éxito, a mi entender? ¿Dónde ir estamos viendo ya dónde ir apuntando, un poco dónde afinar la puntería. Primero, en las compañías que son sensibles al CO2 por presión de sus clientes, y yo le agregaría acá por presión de sus propios socios, ¿ya? Hay un par de cifras ahí sumamente interesantes sobre cómo han aumentado los valores de las empresas que están incorporando inversión verde, ¿ya? Y especialmente en hidrógeno. Entonces, han dado unas rentabilidades en las empresas gigantescas en términos patrimoniales, en términos de valor de acción. Entonces, es bien interesante eso, cómo se está dando en aquellos sectores especialmente que son sensibles. Después, ¿dónde esto es general? En todo lo que se fijen reglas y precios del CO2 para las industrias, eso va a ser general. Por lo tanto, las industrias que más emiten son las que más van a pagar y van a estar las más susceptibles de poder pagar por esto, ¿ya? Los costos de energía, ya, o los Power Purchase Agreement, los contratos de compra de energía van a permitir un bajo OPEX, un costo de operación, por lo tanto va a ser un factor sumamente favorable. Hay algunas en Europa, ¿ya? Hay algunas en Europa, en Chile también, existen conexiones de tubería, redes en el fondo de gas, donde se van a ver favorecidas también con una alternativa de poder inyectarles un porcentaje X de... Entonces son todos temas donde entonces las empresas que distribuyen gas en las ciudades podrían estar interesadas en recibir, etcétera, etcétera. Todos los procesos que ocupen subproductos del hidrógeno, ¿ya? En este caso el oxígeno es el más interesante, a mi entender, donde se pueden generar, bueno, tiene dos grandes productos, en el fondo, el oxígeno y el calor. Entonces, las empresas que produzcan oxígeno, que produzcan hidrógeno, también van a producir oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno también es un ingrediente, no sé, para las plantas de tratamiento de agua o para las pisciculturas. En el caso nuestro, para todos los hatcheries de seres vivos, necesitan estar constantemente inyectándoles oxígeno ahí. Por lo tanto, eso es importante. Van a flotar, van a tener más éxito en la medida que exista también más programas que financien o directamente la producción, o los programas que financien de alguna forma los insumos que son claves para este esquema, que son los hidrolizadores, ya que ustedes ya los vieron en su esquema, que de un par de tipos, pero es súper importante estar atento a esos proyectos de financiamiento, los programas, etcétera, donde se financien, donde ayuden a financiar el costo de una máquina como es un electrolizador, porque los gobiernos hoy día en su doble plan, digamos, tanto de reducir sus emisiones como de producir más hidrógeno, también quieren favorecer su industria.
todo lo que es movilidad, etcétera. Entonces, básicamente esos son los costos. Y yo creo que el benchmark es muy importante en términos de qué es lo que realmente van a demandar los países. Y esto es un poco las estrategias. Si uno ve aquí las estrategias de los países donde ustedes están, u otros países, pues todos de alguna u otra forma están en eso. Bueno, hay un targeted end use, que es el que a ustedes les va a ir indicando a quién hay que apuntarle el cuento. Entonces en Europa le han dado importancia al transporte y a las industrias pesadas inicialmente, en segunda etapa al transporte, al calor residencial, comercial. Entonces ahí es donde yo miraría un poquitito con detalle qué es lo que está previsto en cada país, en cada área, como uso principal, como para saber saber qué es lo que están pensando las empresas. Si están pensando abastecerse, si están pensando producir en el lugar, ¿ya? Porque en Europa hay mucha producción del lugar, Brasil también produce, va a producir en su lugar y seguramente va a transportar. Entonces hay que ver dónde se pueden generar estas sinergias de tener, nosotros creemos que va a ser el hidrógeno más barato del mundo, independiente de dónde se le lleve, ya, porque va a ser esencialmente barato de su costo de producción, y por los estudios que se han revelado, los costos de flete no son tan importantes en largas distancias, no son tan significativos. Entonces, aquí el grueso es el costo de la electricidad, en términos del OPEX y en términos de CAPEX el costo de los electrolizadores. Entonces, tratar de que los electrolizadores se produzcan en Chile, por ejemplo, empresas que estén ahí, que abran subsidiarias en Chile para producir electrolizadores, es una línea sumamente atractiva de poder explorar. Pero, bueno, aquí yo puse el ejemplo de Japón, que obviamente es el que más conozco. Son estas dos patas, ¿ya?, las que afirman la mesa. Asegurar el abastecimiento de los productos, de los que ellos que demandan los japoneses, son bien precisos, 300.000 toneladas que después las subieron a 3 millones, esos son los precios que quieren alcanzar, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, reducir emisiones, ¿ya? O sea, teniendo esos dos pilares, claro, es lo importante. Aquí una línea que fijaron ellos en cuanto a reducción de emisiones, que ya este año 2021, esto se hizo el 2018, se definió eso. Ya el 2021 lo cambiaron y este 25% de reducción se aumentó al 46% de reducción. Y ahí entra el hidrógeno acá, entra el hidrógeno allá. Hay un montón de elementos que es re importante considerar, ¿ya? Entonces ahí hay una línea. Bueno, este es un poco el valor del amonio, porque el amonio aparentemente es como lo primero que se va a producir, y así ha ido respondiendo un poco la industria en términos de proyectos concretos en Chile. Ya están los tres primeros proyectos, dos de ellos son de amoníaco y el otro es de metanol. O sea, hidrógeno como tal, por el momento no está en la primera etapa, y los usos son múltiples, ¿ya? Se pueden quemar en conjunto con plantas generadoras a carbón, termoeléctricas a carbón, se puede generar con una bajísima, con mucho más baja emisión. Se puede ocupar, eventualmente se está estudiando acá, de ocupar el amoníaco directamente en una celda de combustible. En este caso son las SOFT, la Solid Oxide Fuel Cell, que es una celda que está en desarrollo todavía comercial, pero que viene, y el amoníaco se podría eventualmente ocupar directamente ahí y generar electricidad a partir de esto. Y aquí hay un uso fundamental del amoníaco que en toda la industria marítima. Ya la International Maritime Organization, la IMO, ya probablemente el próximo año va a definir ciertos niveles de reducción de emisiones que van a tener que cumplir las empresas navieras. Y por otro lado están los hornos industriales de los grandes consumidores, que también ya se está probando de quemar como tal amoníaco. Todavía no hay ninguna prueba al 100%, pero se va
se va tendiendo hacia allá y por lo menos se puede incorporar a niveles de un 30%. El resto es lo que les decía yo de las industrias verdes, la electromovilidad. Cobre y el litio es fundamental para nosotros. Es tan relevante el cobre que cualquier ventaja que se le pueda dar, como no somos capaces de agregarle valor directo y producir alambre o producir cátodos o producir de maneras importantes, sino que somos básicamente exportadores de concentrados de cobre. Bueno, por lo menos agreguémosle color, digamos, y pongámosle que esto sea verde, pues la cantidad de cobre electrolítico, sea de ese tipo, o sean los cátodos mismos, es bastante bajo en Chile, pero sí tenemos cobre ya que es importante, ¿ya? Importante porque cada auto consume una cantidad importantísima de cobre, 38 o 90 kilos dependiendo del auto, va a ocupar un auto eléctrico con respecto a 4 o 5 que ocupa un auto de combustión interna. Los aerogeneradores ya se cree que son los que están tirando la gran demanda de cobre en este momento, bueno, aparte de los autos, por supuesto, porque por cada megawatt que se produce se necesitan 10 a 12 toneladas de cobre directamente para todo lo que es el equipamiento, más todos los tendidos eléctricos, que eso es como igual, digamos, no entra en la comparación, pero también es tremendamente importante. Y lo mismo ocurre con el litio y el cobalto, que si bien nosotros cobalto no tenemos, es muy probable que un tiempo más aparezcan yacimientos, porque así como el Congo es el gran productor de cobalto y el segundo de cobre, es muy probable que existan algunas experiencias antiguas donde se producía cobre en Chile, en un lugar que incluso se llama La Cobaltera, pero que se perdieron las vetas y un poco por la volatilidad de los precios no se continuó, y eran experiencias de principios del siglo pasado. Y bueno, y el litio es clave. El litio es clave. La demanda de litio va en aumento exponencial. Nosotros somos básicamente productores de carbonato de litio. Las nuevas generaciones de baterías ocupan más que nada hidróxido de litio, lo que es más fácil de encontrar en las minas. Nosotros tenemos litio en salmuera, pero bueno, se sigue invirtiendo en las dos empresas grandes que hay ahí, que son Albemarle y Sokimich, y ahora se agregó una tercera que está haciendo las exploraciones en otro salar, es un proyecto privado, y hay otros proyectos de Codelco y de Lenami que también están en otros salares. Y después, bueno, todo lo que ustedes conocen de sobre en Chile, que todo eso puede ser más verde, digamos, en la medida que la gente vaya apreciando un salmón verde y papel o pulpa o celulosa más verde, vino, frutas, verduras. Aquí están los amoníacos, digamos, aquí están los metanoles, litio, cobre, etcétera. Eso es lo que se ve. Un poco donde ve el ministerio la mirada hacia afuera, ahí están los principios. Después no tengo ningún problema si les paso la presentación, pero el ministerio quiere saber quiénes son los off-takers, ¿ya? Los off-takers para tener un mercado desarrollado de nuestras exportaciones, ¿ya? Yo no estoy demasiado de acuerdo con eso, pero bueno, me parece válido, porque es un negocio evidente, donde hay demanda, la oferta se genera, pero todavía es temprano porque no hay ¿cómo se llama? Capacidad productiva todavía instalada en Chile, y a pesar de que se está conversando con las que ya más o menos existen, es bastante complejo porque ni los propios industria local, es tan nueva toda esta industria a nivel mundial que ni la propia industria local sabe efectivamente dónde y cuándo y cómo va a ocupar hidrógeno, y si es que ese hidrógeno realmente se necesita ser verde, sino que más bien bajo en carbono. Así que un poco eso. Las entidades financieras y de inversión yo creo que son interesantes de explorar de todas maneras, sobre todo en lo que son
en los que estén favoreciendo todo lo que la inversión verde, que yo diría que son la gran mayoría. No, lamentablemente no nos da el tiempo para meternos en eso, como para haberles indicado un poco, pero están las family office, las private equities, hay una serie de fondos internacionales que definitivamente ya están en plan. Entonces, saber un poco, conocer cuáles son las que están en sus mercados y un poco cómo están funcionando y de qué forma podrían integrarse ellos a un esquema de financiamiento de los proyectos que van a ir apareciendo y que están apareciendo. Y el resto, bueno, el ministerio nos quiere hablando con las compañías y como les decía, y con los partners financieros, ¿ya? Partners financieros diría que hay muchos, los bancos en general están en esa parada de financiar, y lo que quieren ellos es que las compañías se involucren, y hoy día tienen que ser un poco early adopters de estas tecnologías, porque todavía son más caras que las tecnologías convencionales, pero se supone que eso se va equilibrando de aquí podríamos decir, el corto plazo, si pensamos que el corto plazo es algo que viene cercano al 2025 o por ahí. Y los otros, un poco cuáles son los foros que se vayan dando. Aquí están los que se plantearon en ese momento, pero ¿qué actividades a nivel de foro? Es un poco la misma lógica que siguen ustedes con otros productos, ¿ya? ¿Cuáles son los estímulos que pudieran haber comerciales, que en este caso vienen por el lado de enverdecimiento, llamémoslo así, y por el otro lado todo lo que son reuniones, etcétera, donde se pueda vislumbrar que sería importante tener alguna presencia, vía ponencia, vía lo que sea, presencia de ministro, presencia de alguien del ministerio o presencia de alguno de nosotros. Y bueno, Europa, eso es un poco lo que está previsto, pero lo nuestro sé que se canceló, y entiendo que lo de Europa tiene esas fechas, pero no sé efectivamente si son efectivamente esas o no. Y lo otro, bueno, eso, ustedes ya saben, hay que ubicarnos, así que por ahí cualquier cosa y lo que necesiten, encantado de acompañarlos y seguir acompañándolos. Así que